Conversamos sobre política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. No son ustedes los que están mal, somos nosotros los que estamos atrasados. Estamos empezando tarde. Este bloque está un poco desordenado el tiempo hoy día, pero lo vamos a arreglar. Jimena Jara, ¿cómo estás? Buenos días. Oli. No está Hernán Larraín hoy día. No está Hernán Larraín. Pero mira quién trajimos. Oye, qué estupendo. Ya estuve conversando con él. Con Rodrigo Álvarez, ex parlamentario. ¿Cómo te hay que presentarte, Rodrigo? No, abogado nomás, profesor de Derecho. Han sido muchas célebre cosas abogado en de la la vida. plaza. ¿Alguna vez eligió como el mejor parlamentario, el mejor diputado de la es. Cámara de Diputados? Años atrás, así es. Años ahora sí, pues. Pero lo más reciente fue convencional y ya te escuchaba recordarla hace un ratito atrás. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindos momentos. ¿Qué tiempo aquello? ¿Qué Qué lindo recuerdo? momento. El peor año de la vida, pero bueno. Ya. Parte con la joyita. Mira, solo porque fuiste convencional, parte con la joyita. Mira, voy a partir con una joyita relacionada con el Congreso. Pocas obligaciones son más complejas y a veces odiosas para una persona que pagar impuestos. Entonces, que en la misma semana el director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, tenga que ir a explicarle al Senado y a la Cámara de Diputados cómo ejerce sus facultades, cómo ejerce sus atribuciones, es muy, muy importante. Sobre todo cuando los contribuyentes tienen dudas sobre las contribuciones, sobre todo cuando te bloquean tu clave de acceso a más de 35.000 personas. Que explique cómo ejerce las facultades es esencial para la democracia. Y esto lo hizo en 2 sesiones, en Sí. las 2 comisiones de Hacienda. Y además con un antecedente que él dijo hace algunos días en una entrevista: yo soy ingeniero, a mí me preocupan los datos, pero en realidad el derecho tributario y pagar impuestos afecta valores y derechos esenciales de las personas. Ya. Tu libertad, tu propiedad y la finalidad del Estado. Entonces es más que un problema recaudatorio, es un problema de tus derechos básicos. Entonces explicar cómo las ejerce y que tenga que enfrentarse al defensor del contribuyente, a los profesores de derecho tributario, a mí me parece extraordinariamente relevante. Sobre todo en un año electoral, te escuchaba ayer con la candidata Carolina Toá, en que se empiezan a volver a hablar de reformas tributarias o de cambios tributarios que siempre le entregan nuevas facultades. Yo sé que las pymes que me están escuchando, los contribuyentes que están escuchando, saben que el derecho tributario y sobre todo las actitudes del Servicio de Impuestos Internos tienen que ser mucho más respetuosos. Por de pronto tienen un principio, que es respetar la buena fe del contribuyente. Entonces a mí me parece que esto que a veces pasa inadvertido es muy importante, que el Servicio de Impuestos Internos le explique a los chilenos cómo ejerce atribuciones que van a afectar nuestra propiedad, que van a afectar nuestra libertad. Y a propósito de datos, hay algunos datos que Echeverri no dio ayer Hay varios en el datos. Congreso. Hay varios. Entre otras cosas, cómo se reevalúan los bienes. Exacto, y tú lo raíces, sabes porque digamos. hay pocas cosas que hayan molestado y complicado tanto a tanta gente este año como el alza en sus contribuciones, que está producida porque cambiaron el avalúo de las propiedades. Y de hecho ha dicho que han sido confusos, que no han entregado toda la información. Entonces por eso es tan importante este accountability, esta respuesta concreta. Y no solo ese problema, imagínate que te bloquearan tu clave para ingresar a la página web. Eso le pasó a más de 35.000 personas. Y eso no es correcto. De hecho, el defensor del contribuyente dijo que usted no tiene atribuciones para esto. Sí, Echeverri lo Entonces, defendió diciendo lo defendió. que estaban persiguiendo a emisores de facturas falsas. Claro, pero hay un montón de discusiones. Hace algunos días tú probablemente veías que el director Echeverri, por el cual yo tengo mucho respeto, pero me parece que tiene esta mirada ingenieril un tanto equivocada, decía que no le gustaba que directores hace 16 años del Servicio de Impuestos Internos, defendieran a contribuyentes y que significara que pagaran menos impuestos. Si las personas no pagan más ni menos impuestos, pagan lo que deben. Y un abogado puede construir lo que correctamente debe pagar un contribuyente. Entonces, te insisto, a mí me parece que esta respuesta ante la política y respuesta ante la opinión pública de cómo ejerce algo tan importante como es evaluar tu propiedad, que va a significar que pagues mucho más impuestos territoriales, a mí me parece esencial en una democracia. ¿Jimena? Estoy de acuerdo. Creo que es un tema árido de comprender, pero tan importante en el que implicarse. Uno paga impuestos desde cuando compra un pan en adelante. Así es. Yo quiero destacar una política de transparencia que tiene el Servicio de Impuestos Internos hace, yo creo, casi 10 años, en que uno puede conocer cuando paga sus impuestos en qué se gastan específicamente sus impuestos. Sí. Como quiere saber, quiere saber en cuál. Es la época qué, de Ignacio Briones con Ministro de Hacienda. es muy interesante. Como quieres saber en qué se pagaron tus impuestos, sí quiero saber. Pero de la misma manera es interesante saber en torno a qué variables se construye la cifra que yo tengo que pagar. Así es. Porque
personalmente yo estoy absolutamente a favor del pago de impuestos. Es sumamente importante, pero también quiero entender cómo se construye eso, de qué manera mi propiedad, si es que tengo una propiedad, es evaluada y por qué yo tengo que pagar más contribuciones y qué va a pasar con esa plata. Todo eso ¿Y es una cuántas veces cuestión... te la van a revaluar? Claro, y aquí yo quiero tirarle una flor atrasada a Máximo Pacheco, que alguna vez, y a propósito de la cuenta de luz, una de las cosas que hizo fue clarificar la cuenta de luz. Dijo, uno mira la cuenta de luz, no entiende nada de lo que le están cobrando. No puede ser. Vamos a simplificar la cuenta de luz de manera que uno entienda, mire la cuenta de luz y diga, esto es lo que me están cobrando. Porque esto es la transmisión, esto es la distribución, esto es no sé qué. Ya. Entonces, qué bueno sería también poder ver el F22 y decir, esto es lo que estoy pagando. Pero ¿sabes? Tan importante eso que dices tú de información, que imagínate todo lo que costó, los años que costó que te separaran el IVA de la boleta, para que tú supieras exactamente los impuestos que estabas pagando. Y cualquier chileno debe saber, cualquier chileno en ingreso promedio debe saber que casi 2 meses del año de su remuneración se va en IVA. Entonces, por eso es tan importante esta información y el ejercicio de esta facultad. Y para qué decir en escala histórica, la cantidad de fenómenos políticos mayores que han ocurrido cuando las personas no pagaban impuestos o cuando quisieron cobrarte más impuestos, es cosa de pensar en la independencia de Estados Unidos solamente, para poner ya uno, que estamos, claro. ya que estamos hablando de Estados Unidos, para darse cuenta de esta absoluta e imprescindible necesidad de explicaciones. Qué buen dato ese, porque ahora en las boletas, que te dan en el voucher, digamos, viene esta boleta, me pasó el otro día, este producto paga, significa no sé cuánto tal plata de y IVA. Probablemente tú recuerdas cuando ibas a otros países que así te ocurría. Cuando ibas a Estados Unidos, claro, te decían un valor y cuando llegabas a la caja pagabas más, porque ahí te cargaban el impuesto. Esto fue muy debatido. Yo presenté 2 proyectos de ley y los perdí los 2. Buscando esto, porque esto para mí es información y al final es democracia tributaria, es saber cuál es tu responsabilidad. La mayor parte, mucha gente en Chile no paga impuesto a la renta, pero paga, como te digo, 2 meses de su sueldo en IVA. Claro. Y ahora recién empieza a darse cuenta. Y yo creo que eso es clave, además después para exigirle al Estado. Claro, hay porcentaje pequeño que paga impuesto a la renta global complementario y que paga contribuciones. Tú que pero el IVA lo pagamos todo. Tú que hablabas de películas, la cantidad de películas americanas en que uno veía que la persona decía, yo pagué impuestos, tengo derechos. Eso en Chile no pasa. Y yo creo que ahora va a empezar a pasar mientras más uno entienda a dónde van sus dineros. Oye, ¿tu joyita para el siguiente bloque, Jimena? Bueno. Estamos con Jimena Jara y con Rodrigo Álvarez, nuestro invitado de hoy, en esta conversación de actualidad y política de todas las mañanas acá en Mesa Central. En el siguiente bloque también se une Quique Mujica. Conversación y análisis en profundidad. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y de política. Quique Mujica, Rodrigo Álvarez y Jimena Jara, que quedó con su joyita pendiente para este bloque. Oye, voy con mi joyita, pero Dale. quiero decir que lo de la cuenta de la luz que mencioné en el bloque anterior, me cuenta mi amigo Pablo Equiardi, que estaba en el Departamento de Participación Ciudadana del CERNAC en la época en que se cambió la cuenta de la luz. Me dice que habían hecho unos estudios y un caballero de Valdivia decía que no entendía por qué le cobraban el sistema troncal si él no usaba el Transantiago. Así de incomprensible era, Así y es. toda la razón, ¿no? Como toda la Qué razón. grande, toda la Ya. razón. Mi joyita, Habría que tener el nombre de ese caballero. claro, mi joyita, yo no sé, no quiero preguntar cosas espinudas, pero ¿se vacunaron con su dosis de refuerzo contra el sarampión? Los nacidos entre 1981 y... No, al revés, 1971 y 1981. En mi tienen casa, que el caso que tenemos reforzarse. lo hizo. Sí, ya se vacunó. Muy bien, yo todavía no lo hago, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Perdón, los que nacieron... Nacidos entre entre el 71 y el 81 el 81 tienen y el que 81. reforzarse. Porque Ya. teníamos erradicado el sarampión, pero a partir de brotes de sarampión hay que reforzar. A mí el Estado me vacunó contra el sarampión correctamente. Yo Eso espero- Somos dos, somos dos. ¿Cómo sabe uno que está vacunado? Luego, No, estás vacunado. Si No, no sí, hubieras sí, nacido, sí, eso o sea, te como iba a decir. ese o sea, a menos que tus padres hayan sido gente muy, Claro. muy, No, muy bueno, ya, negligente. no, y a muy mi padre no le puedo muy preguntar, porque está posmoderna, Y el porque sistema de salud público era muy preocupado, así que tienes que Ya, estar vacunado. seguro que de todas estáis maneras. vacunado. y lo es todavía. Entonces quiero hablar justamente porque además que nació formalmente, existe hace mucho antes en el funcionamiento, pero nació formalmente el mismo año que nací yo, 1978, el Programa Nacional de Inmunización, y con esto inauguro mi temporada de joyitas de política pública, que ha hecho un trabajo maravilloso. Entre sus logros más destacados está la erradicación de la viruela Ujú. en 1950, de la poliomielitis en el 75 y del sarampión en el 92. Y entre sus logros más recientes tiene tiene la eliminación de las muertes por sincicial
en recién nacidos y lactantes. Fíjate que hasta ahora, en plena campaña todavía de vacunación, ya van en 98% de vacunación de recién nacidos de la vacuna contra el sincicial, Nicervimab, y en lactantes 86%. ¿Por qué? ¿Por qué en lactantes aparte de los recién nacidos? Porque es una vacuna que te protege al menos por 5 meses. Entonces, hay grupos de riesgo que tienen que repetir su vacunación al año siguiente. Y el año pasado no se registraron muertes por sincicial en Chile. Desde el 2020, además, me enteré que se vacuna a los niños y niñas en contra de la varicela de manera gratuita, porque antes era una vacuna optativa que tenías que pagar. Desde el 2020 se vacuna gratis a los niños en contra de la varicela. Me tocó ser parte, el 2008, cuando estaba en La Moneda, de quienes, como fuimos testigos, de la primera vacuna en contra del neumococo para mayores de 65 años, que era en contra de la neumonía, para evitar la neumonía. Bajaron las muertes por neumonía en un año en un 80% en adultos mayores. Y me tocó, en el gobierno 2 de Michelle Bachelet, ser parte del gobierno que inició la vacunación en niñas en contra del virus papiloma humano, el 2014, que se hacía en 2 dosis, y a partir del 2019 en una dosis única, y además ahora es una vacunación para niños y niñas. Sí. Importante para los niños también. Entonces, es también en los niños porque es una vacuna solidaria. Entonces, me parece que es súper importante. En cuarto básico se vacunan ahora niños y niñas con una dosis única. Mi hija está en cuarto básico, este año le toca Contra el virus del papiloma humano. la vacuna contra el papiloma. Sí. Esto, además de las vacunas en contra del COVID, las vacunas, las campañas de invierno, ¿no? Claro. O la influenza. La influenza. Kaiser no está tan equivocado. Entonces, me parece importante. Hay harta vacuna. Hay hartas vacunas. Sí, pero yo creo que el número era un poco 76. Y no eran 72, son como 27. Pero son vacunas que Se le dieron vuelta a los números, salvan sí. vidas, ¿no? Salvan vidas. Entonces, qué importante es tomar de nuevo esto, y lo traje a propósito, porque la contingencia tiene que ver con que la Corte Suprema hace pocos días nuevamente obligó a una familia a vacunar a su hijo lactante, y es como se han registrado más o menos 11 casos en los cuales la Junji, el Ministerio de Salud, han recurrido a la justicia para obligar a padres a que vacunen a sus hijos. Y el criterio de la Suprema ha sido consistente. El criterio de la Suprema ha sido obligar a los padres. Vacunarse en Chile no es optativo, es una obligación, y está bien, porque no es una decisión individual, tiene consecuencias colectivas. Vivan las vacunas. Rodrigo. No, pero Rodrigo Álvarez está qué vacunado. importante, te felicito por estas joyitas, sobre todo en estos tiempos en que ustedes hablaban, Iván, hace un rato atrás, de las redes sociales, en este tiempo que uno ve tantas campañas o tantos grupúsculos que dicen que hay que estar en contra de las vacunas, antivacunas, y que producen al final consecuencias para todo el sistema de salud y para todos nosotros brutales. Así que totalmente de acuerdo con estas joyitas. Mira lo que pasa con el sarampión en Estados Unidos, en Nueva York, ¿Volvió? ahora en ¿Volvió? Texas. Sí, Volvió. sí. De hecho, pues, es una de las razones por las que está el refuerzo del sarampión. Volvamos a la política, a otro tipo de política, la política Contingente. Contingente nacional. contingente, Oye, campañera. Ayer se lanzó la campaña, la campaña de Belén Fue el Matei. lanzamiento de campaña, sí. Ya, sí. y el eslogan de ahora en adelante es valentía para gobernar, cercanía para escuchar. Y están haciendo un juego entre Evelyn y Matei. Evelyn es la figura humana que le gusta podar, que le gusta tocar piano, que le gusta cocinar, que le gusta las sopaipillas con pebre, como le dijo a Checho Irane. Y Matei es la que tiene mano dura con la delincuencia, mano dura con la corrupción. Que le gusta podar en otro sentido también. Claro. Eventualmente. La tijera de podar. Y ayer acogió otro concepto que no es mano dura, mano de hierro. Ah, Se está armando, comunicacionalmente esa campaña para enfrentar esa dualidad que tienen, yo creo que mirando a Kast también, de la dureza de Kast, que le reditúa, sobre todo en tema de delincuencia, la encuesta de cifras del fin de semana, la tercera, donde se ponen atributos y le preguntan a esas personas quién, por ejemplo, lucharía mejor contra la delincuencia. Kast, en los pocos atributos que le gana, es delincuencia precisamente, a Evelyn Matei. Evelyn Matei le gana en economía, pero
va a ser, están armando algo ahí. Bueno, uno ve si estas estrategias son exitosas o no al final de los días El con la último campaña. día, el último En la día, última real encuesta. cuando contáis los votos. Rodrigo Álvarez. No, a mí me parece que todos los candidatos tienen diversas particularidades, diversas características. Y a mí me parece que este juego es un juego bastante inteligente de mostrar características que tiene Evelyn. Yo la conozco a ella hace muchos años y es verdad que viven esas dualidades que son propias de una personalidad, que en algunas materias, por así decirlo, es el escuchar, en otras materias es el actuar con valentía. A mí me parece que es un buen mensaje a partir de las características del candidato, donde además, como tú bien señalas, hay ciertos elementos que tienes que estar mirando a quiénes son tus potenciales rivales. Por supuesto, no solamente se mide al final, vas a ir viendo cómo se van midiendo, como en toda campaña, Claro. durante el desarrollo de la misma, y se van ajustando varios elementos en esa línea. Claro, y se van cambiando. Hay Sí. etapas de la campaña también que... Además, Y las redes, de inmediato ustedes hablaban del efecto de las redes, de inmediato te están dando información Claro. para poder ir ajustando aquellos elementos. Pero todo candidato sabe que tiene que brindarle, y me ha tocado hacer varias elecciones, brindarle a sus electores alguna razón para votar por uno. Y aquí me parece que hay una muestra bastante interesante de esas características y particularidades de una candidata. ¿qué te parece la dualidad Evelyn Matei? Jimena Jara. Oye, yo voy a saltarme la parte como de la doble personalidad a la que alude, po. O sea, como hay una dualidad que es como interesante en términos de equilibrio y hay otra dualidad que es como doble vinculante y un poco esquizofrénica. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno hace estos juegos en las campañas de que no parezca que en verdad consiste en dos, como constituye a dos personas inconsistentes en una. Es una primera cosa. La segunda cosa es que ocurre a nivel como de neuropercepción, que lo primero es lo que manda. Lo primero es lo que determina, lo segundo es un aditivo, ¿no? Entonces, lo que importa aquí es la valentía para gobernar Valentía para gobernar. y lo más no importa tanto. Se lo ponen como para moderarlo de alguna manera, para condimentarlo. Yo no sé si es tan cercana para escuchar como simpática en general, creo que ese es otro atributo, pero me parece en general que es un concepto de campaña bien construido en términos como de los atributos, ¿no? Y que ella además toma una decisión, que es una cuestión bien interesante, que no siempre se hace en campaña, que es decidir cuál va a ser el personaje que ella va a tener en este cuento. Entonces ella decide que va a ser la mujer dura. Y para que no sea todo dureza, porque además ella usa, y en la campaña usa esta idea de la mano de hierro, ¿no? Como un poco alusión a Margaret Thatcher, ella decide ser una dama de hierro en contra de la delincuencia. Entonces seguramente en la discusión de la campaña alguien dijo, oiga, pero no le ponga tanto. Ya, bueno, ya, pongámosle la cercanía. Pero en el fondo ella decide ser esta persona dura, tenaz, fuerte, que es un atributo que ella tiene muy fuerte y con el que ella está decidida a y que está alineado además con la idea del orden en su eslogan, ¿no? Entonces es una campaña que es consistente en todo eso, pero que la hace pelear muy fuertemente con José Antonio Cast. Ahora, puede ser una cuestión estratégica, como lo describe la Jimena, pero también puede ser que es una cuestión que asume que parte del conocimiento de la popularidad, de la masividad de Matei, está precisamente en la que corre de los periodistas, la que es espontánea, aunque a veces puede ser criticada por ser espontánea, la que toca el piano, la que es distinta al político tradicional, en un sentido. Así es, porque ser, yo, ¿no? yo creo que en una O sea, asumir que eso Sí. existe. Digamos. Es que yo creo que en una campaña confluyen ambas cosas. La estrategia, los aspectos estratégicos, la visión de qué es lo correcto. Tú recordarás una campaña que cambió radicalmente de un día para otro, como fue la de Ricardo Lagos entre primera y segunda vuelta. ¿Te Claro. acuerdas cómo cambia? Claro. Cambia Claro. esa labor de estadista a en un momento dado labor cercano, llama a Soledad Alvear, etcétera. O sea, en primer lugar, yo creo que hay elementos estratégicos y tácticos en esto, pero también hay elementos de personalidad. Y los candidatos tenemos también, los que han sido candidatos lo saben, tienen esa dualidad que la percibe también el electorado. En algunas cosas extraordinaria cercanía, simpatía, y en otras cosas también ciertos atributos, por ejemplo, la claridad o la firmeza para enfrentar temas. Y yo creo también una campaña, a propósito de lo que decía aquí, que cómo se van evaluando en el tiempo, hay que pensar que estamos en campaña de primera vuelta, que tienden a ser distintas, Que distinta. a campañas de segunda vuelta. Y eso, perdón, si Rodrigo, si la campaña identifica que uno de sus problemas es con quien te va robando votos hacia un lado, vas a enfatizar ese ángulo, que Claro. es, como dices tú, el tema de la delincuencia. que te quería preguntar Sí. si el diseño de la completo se hace a priori, o sea, vamos a enfatizar esto
¿Y después en la segunda vamos por otra cosa o eso se espera de acuerdo a la contingencia de la oportunidad? Yo creo que tú tienes que tener un diseño original estratégico porque si no, no puedes en qué anclarte, en qué atarte, en qué saber cómo Claro. vas a moverte. O sea, ya que está el vas- ejemplo de Lagos, Pero vas ajustando cosas. Lagos lo tenía preestablecido. Pero lo tenías preestablecido, pero en un momento dado se enfrenta, acuérdate, a solo 30.000 votos de diferencia o en un momento dado en varios lugares. Y dice, ¿qué es lo que me falta? Me falta cierta cercanía, me falta esa... ¿Te acuerdas que esos son los años, y estamos haciendo historia política, los años de los problemas reales de la gente, que al principio po, son el totalmente... cosismo. Claro, pero al principio son totalmente atacados. ¿Ah? Y en un momento dado cambia ese switch. Entonces yo creo que es parte de estrategia inicial, pero tú también... Y todos los candidatos lo han hecho. Obama lo hizo en su momento, fue famoso usando redes sociales de cómo van ajustando el momento político. Jimena Jara. Sí, es súper interesante. Como no quiero que se me pase también el desafío que tiene Evelyn Matei, que ha tenido una campaña tan larga y que va a tener una campaña eterna. Entonces, el desafío de una campaña eterna es que se gasta cualquier atributo, cualquier forma de visibilidad y además, al no estar ella en primaria, se le hace mucho más complejo porque es como un horizonte de tiempo infinito, ¿no? Y chicloso, entonces ella tiene que calendarizar. Entonces ese desafío de presentar primero al equipo de campaña, después en otra ocasión de presentar al comando, después de presentar a los encargados ciudadanos, después de presentar voceros. los voceros, después el programa y ahora ya el eslogan. Entonces es muy difícil mantenerse en la noticia y estar presentando cosas nuevas después de tanto rato. Entonces, eso es interesante y también esta campaña va a ir mutando. O sea, queda mucho rato todavía y cada vez es más en el sentido que como las decisiones se toman más rápido y mucho más sobre la marcha, es mucho más probable que haya otros cambios, no necesariamente el cambio de eslogan, pero sí tienen que ir modulando en torno a los atributos que van viendo y en torno a las cosas que van rindiendo más o menos, ¿cierto? No necesariamente solo entre primera y segunda vuelta, sino también en torno a cómo se van moviendo los rivales. Claro, imagínate lo marginal los cambios marginales que vas a tener que hacer dependiendo del candidato que gane la primaria Claro. del oficialismo. Es evidente que hay distintas reacciones y distintas formas de enfrentar ese problema en el futuro. Claro, porque pasa que, por ejemplo, si ganara Janet Jara, está abierta la conversación de primaria, ¿no? Y quién va a ganar. Pero si ganara Janet Jara, que es una mujer que tiene muchos atributos como de cercanía emocional, ¿cierto? Ese es el fuerte, la llegada al mundo popular, esta idea como más empática. Entonces, ella puede mantenerse en el personaje que ha elegido, me refiero a Evelyn Matei, porque en oposición a Janet Jara funcionan, ¿cierto? Cada una tiene un ámbito emotivo en el cual operar. Pero si gana Carolina Toá, que también es una figura que busca imponer orden, tiene que ir modulando de manera que se distinga en un ámbito que es más o menos familiar a las dos. O sea, que son dos mujeres relativamente duras que buscan establecer orden, estabilidad. O sea, son más o menos los mismos valores que entran en competencia. Ahora la oposición y la centro-derecha y la derecha volvieron al eslogan brasileño, orden y progreso, y le agregaron esperanza ahora. Porque si no era plagio del escudo brasileño. No, Ya, pero digo, agradezcamos ya que no es ya- orden ya- y patria. que al que- mismo- También podría que al eso mismo- podría haber sido. Que al mismo tiempo se descubra plagio un filósofo del siglo XIX, Auguste Comte, que decía orden y progreso. ¿Viste? Claro. Entonces, no, yo tengo diferencias con eso. No sé si es el lema más No que te más gusta tanto. que más apela a la gente o que más emociona a la gente. Yo creo que el lema de ayer es mucho mejor Sí. en esa línea. Es que yo creo que no es emocionante, pero No. como decía Francisco Covarrubia siempre acá en el programa, Claro, cuando era por eso me columnista, acordé. antes de dedicarse a ser rector, dice, eso es como el ethos de la derecha, como lo Claro. fundamental, orden y progreso. Sí. Sí, pues. No sé si son las mejores palabras, pero bueno. Pero sí, ¿no? Es- Eso es lo que piensan. No, y son expectativas de muchos ciudadanos también, de muchos chilenos, así que No se solo de unen la a eso. derecha, dices tú. No solo en estos, pero voy a decir, tú me vas a corregir, no solo en estos tiempos de la derecha. Ah, ya. Claro, la libertad, que era otro atributo, al menos la libertad económica, algunas otras libertades, la libertad de elegir, que tanto le gusta a la derecha, en este momento no corren buenos tiempos, porque lo que queremos es orden, y si hay Son que buenos correr las libertades tiempos para el lado. para la Como dicen en el Parlamento. Ojo. No, esa frase. pues. En el Parlamento británico, ¡Order! Orden. Oye, una última, hace un minuto. La primaria se está calentando igual, ¿o no? Está Sí. adquiriendo algo de Con temperatura. vos iban. Sí. Con vos, Con sí, vos po, iba y con vos como, venía. como dinamita Pero es que show, la ¿no? tienen Sí. que calentar. Sí, porque ha estado muy débil y, Claro. no queda tanto tiempo tampoco. No, Está bien, pues hay queda re debate hoy poco. día además. Hay debate, sí, a las 10 de la mañana. Así En es. la tercera.cl y Radio Dura.
Yo Eso. vi el de Lausach, pero no, creo que lo vi completo, ¿ah? Creo que sí, Jara le respondió, pero no había un ambiente así como que cuando yo lo leí, porque un amigo me escribió, me dice, Parecía "Ay, peleado. qué las cosas, Lausach, le pegaron a 20, no sé Todas qué". decía lo mismo. Ya, y la verdad que como que estaba todo muy compuesto, unos gritos, pero bastante ordenado el auditorio, porque esos auditorios son jodidos. Además, Lausach es un territorio Audi- complicado. Para algunos Es de bien los de candidatos, izquierda. territorio comanche. Claro, o sea, Ya y que yo creo estamos. que de la izquierda que precisamente no sigue a todas. Exacto. Entonces, era complejo, pero la verdad que no fue nada muy extraordinario. Ahora sí se han disparado y Vinter trató de subirse a la micro ayer. Pues lo estaban dejando abajo de las peleas. Pues. Pero igual fue como chistoso, ¿no? Como ellas pelean, mírenme a mí. Yo también quiero pelear. Claro, yo soy el único que no está peleando, entonces mírenme, Garantizo mírenme. la unidad. Para cerrar nuestro ciclo de los candidatos de las primarias, mañana viene Gonzalo Vinter al programa. Así que Muy estamos ahí. Vamos a preguntarle si se está queriendo subir a la micro. Recomendaciones para el programa de hoy, Jimena Jara. Oye, yo voy a recomendar una cuenta de Instagram. Es una cuenta muy sencilla, se llama Qué Buenas Noticias. Es una cuenta nueva, entonces si ustedes la empiezan a seguir ahora cuando sea famosa, porque va a ser famosa, ustedes pueden decir, yo la empecé a seguir al principio. Yo fui Es como, mira, es como la versión real life de Mico el micófono. Entonces es un caballero que dice, hola, acompáñenme a buscar buenas noticias. Y le pregunta a la gente que está en la plaza, en el paradero, ¿qué buena noticia tiene hoy día? Y la gente dice, me fue bien el examen. Me saqué un 7. Claro. Nació mi nieto. No, que esta semana vi a mi hermana. Ganó la U. Estoy de cumpleaños. Esas cosas que alegran la vida Estoy de de la cumpleaños. gente. Ah, buena. Distintas cosas. Estamos cumpliendo un año con mi polola. Esas cosas. Y sabes que es una cuenta tan bonita, tan conmovedora. Y son, no sé, como 12 personas por episodio a la que le pregunta cuál es su buena noticia. Y uno queda como, ya contento, como pucha, ya, sí, qué rico. Y además te ayuda a mirar tu propia vida, a decir, ya, estoy llena de buenas noticias también. ¿Cuántas buenas noticias tendrá uno en el día? Bien exitosa. Ay, Pero muy buena, o sea, mira, llevan 6 episodios y tiene mucha gente que lo sigue. Y uno está lleno de buenas noticias, pues no sé, estaba rico mi café. Una niña decía, me compré unos mochi, que son un postre asiático. Me saqué un 7. Cosas que en el fondo uno debería mirar más, apreciar más. Y lo bonito es que genera mucha interacción. Entonces los comentarios son también muy emocionados. Hay algo ahí que yo creo que hay que mirar. Me gustó. Que es Qué la bueno, qué necesidad y buena. la intención de, primero, de compartir las buenas noticias y de alegrarse por el otro. Es una cuestión súper interesante. qué Y bueno. la segunda, de poder mirar uno y decir, yo también estoy lleno de buenas noticias. Te voy a Qué buenas contraprogramar, voy a hacer noticias. lo mismo. Qué mala noticia tuvo hoy día. Eso fue- Ese es otro mood que ese es otro. Y después hacemos un debate con el señor de las buenas Exacto, noticias. de ambos, claro. Y se arma una síntesis, como dice la izquierda ahora. No, Mira, qué una bueno. señora cuenta, me encontré unas bolsas y las dejé ahí. Y después me entré a una tienda, le comenté al vendedor que me había encontrado unas bolsas. Y dijo, pero si anda esa niña que se le perdieron las bolsas. Y le ayudó a encontrar. Qué y me buena. amó. Y esa es su buena noticia, que Buena, ayudó ¿no? a alguien a encontrar Buena, unas me bolsas. gustó. Ya, qué buena noticia ¿Cómo se se llama llama? esto. Qué buenas noticias. Qué buenas noticias en plural. Tiene 80.000 seguidores. En muy poquito rato. No es nada tampoco. O sea, buen negocio. Y además Bueno. la intervención del Pero Enrique, Esa es la buena noticia del día para él. esto no es por el dinero. No, pero además la intervención del periodista o del locutor es mínima. Claro. Dice como, acompáñenme a buscar buenas Como noticias Cañón y al Alonso. final dice, estas fueron buenas noticias. Como es Cañón como Mico el Alonso. Qué gran micrófono. idea. Gol. Qué gran Como Bueno. idea. Cañón Alonso, El gol. el rey de la pregunta breve. Qué gran idea. Rodrigo Álvarez, tu recomendación. Voy a recomendar una relectura en que estoy, que además es ideal para todos quienes dirigen equipos, pero además especialmente para los candidatos presidenciales. Se llama, lo voy a traducir, se llama Equipo de Rivales, el genio político de Abraham Lincoln. ¿Y qué es? Es un gran libro. Buena parte de la película Lincoln de Spielberg, ¿De fue Spielberg? basada en este ¿Ya? libro, porque él demuestra en este libro cómo él, ganando una primaria a propósito, elige y lleva a su gabinete de los más complejos de la historia de Estados Unidos, a sus 3 principales rivales. Los 3 lo consideraban bastante menor, una persona menor a Lincoln, y los lleva, pero no solamente los lleva como una maniobra política a Chase, a Seward y a Everett, sino que además lo hace funcionar bien. Y enfrentan como equipo la guerra de secesión, la emancipación de Estados Unidos, y cómo el genio político de alguien, de traer a sus adversarios, de hacerlos unirse a su equipo y además trabajar muy bien juntos. Team of Rivals, en el genio político de Abraham Lincoln, de Doris Goodwin. Buena. Muy buen Cohabitación. Así es. Buena. Quique. No, yo quería recomendar hoy día, aparte
18ª versión de la temporada de conciertos del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Son conciertos, son 8 conciertos que se extienden hasta noviembre. La entrada es gratuita, abierta al público. Hoy día parten con Bienvenido a Casa Maestro, un homenaje a Gustavo Becerra. Gustavo Schmidt. Becerra, sí, Claro. buena. Esto Así es la que, Alameda. Alameda 1825, Metro Los Héroes. Métanse a la página de Alberto Hurtado, de la universidad, y ahí se pueden inscribir porque es gratis, pero tienen que inscribirse. Así que qué buena que hayan espacios gratuitos también para disfrutar de la cultura. Así que lo recomiendo absolutamente. Oye, ya que estamos con los pitutos, la Maca Les Cornés dice que la Jimena Jara va a estar hoy día, antes del partido, eso sí, con Juan Luis Osa, comentando estudios sobre los indiferentes a la democracia. Que Así es es. una cosa que ha vamos a estar- estudiado el CEP a partir de Qué una encuesta temón ese, ¿eh? con Aldo Gran Mascareño y todo Mm. eso. Buena, ya. Muy buen tema. No, 6:30. no quise hacer el autobombo, pero sí, Estuviste va a bien. estar súper buena la Estuviste conversación. discreta, estuviste discreta. Discreta, fina y sencilla, Muy pero, prudente. pero Discretita, como decía mi papá. Ya, Jimena Jara, Rodrigo Álvarez, gracias Muchas por venir gracias. con, No, hoy muchas día. gracias. Quique Mujica, la conversación de hoy. Que tengan un estupendo jueves. Buenos Chao, días. que estén muy bien. Muchas gracias.